Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Marrapodi, soy instructor de EDIS Educativa en el curso de instalador electricista 2021, perdón. Y en el día de hoy voy a compartir una ley que es muy importante conocer y va muy de la mano con la ley de Ohm que ya anteriormente hemos visto y hemos practicado. Esta ley, llamada ley de Peviliet, nos permite conocer la caída de tensión que vamos a tener en un cable de acuerdo a la cantidad de corriente, la cantidad de amperes que va a circular por él. Es muy importante conocer esta ley para calcular varias cosas, como es las distintas instalaciones eléctricas, sobre todo si son de instalaciones bastante grandes o que tenemos acometidas largas, por decir algo, como ser countries o campos o edificios, donde nosotros tenemos un sector donde tenemos nuestro medidor. Por ejemplo, en un edificio tenemos un subsuelo donde están todos los medidores y tenemos que alimentar un departamento en un piso 10, en un piso 11, donde la tirada de cable, en este caso vertical, son largas, o en el caso de un country, nosotros tenemos la acometida en la entrada principal y tenemos que alimentar varias viviendas que están distribuidas a lo largo del country y son largas las alimentaciones, ya sea por piso o por aire, el efecto es el mismo y debemos conocer sobre todo el consumo que nosotros vamos a tener. Es un tema a analizar más adelante, el tema de la potencia. Por ahora nos vamos a centrar solamente en la cantidad de amperes que vamos a conocer. Y tenemos que calcular el cable de la acometida para calcular la instalación eléctrica, o sea, desde el tablero principal hasta el tablero seccional, el tablero secundario que se encuentra en la vivienda. Como decía, esta ley va de la mano de la que ya hemos visto, ley de Ohm, donde analizamos la tensión, la resistencia y la potencia. Nosotros lo que primero necesitamos saber es con qué material está compuesto el cable. Normalmente los materiales que usamos son cables de cobre, pero en el tendido de largos, como ser tendidos de alta tensión, donde una distribuidora lleva potencia o transporta potencia desde un punto de generación hasta un centro urbano, generalmente los cables pueden llegar a ser de aluminio. ¿A qué se debe esto? A que el aluminio es un material más liviano que el cobre, y como los tendidos eléctricos van aéreos y van enganchados
en distintas torres de alta tensión, lo que comúnmente se llama torres de alta tensión. En el medio hace lo que se denomina un panseo, y si el cable llega a ser de cobre, además de ser un material más caro que el aluminio, es más pesado, y entonces la panza que hace el cable es mayor. Nosotros lo que primero debemos calcular es la resistencia que tenemos en la cantidad de metros de cobre. Yo, por lo pronto, voy a compartir una pantalla donde vamos a ver la ley de Pevilier. Vamos a comentarla un poquitito. Acá tenemos. Como decía recién, la ley de Pevilier nos permite conocer la caída de tensión que vamos a tener en un conductor eléctrico de una instalación. O sea, es decir, cuánta tensión vamos a perder en un cable a causa de la resistencia propia de dicho cable. Obviamente, esta pérdida será mayor cuanto más largo sea el conductor. Por esto, es como decía recién en el ejemplo de un departamento, en un departamento de un 10º piso puede tener un problema de baja tensión si no se considera el largo del conductor que le trae el suministro desde el medidor del subsuelo a su departamento en el piso 10. Obviamente, la ley de Pevilier se debe al apellido del físico Pevilier, que realizó ensayos de laboratorio y enunció la tabla de resistividad de los materiales eléctricos. La resistividad de los materiales no es lo mismo que la resistencia propia del material completo. O sea, la resistividad es un valor que todo material tiene y va de la mano de la longitud del material. La resistencia, por lo tanto, sería el resultado de la multiplicación de la resistividad por la cantidad de metros que tiene ese cable. ¿Qué hizo Pevilier para conocer la resistividad? Tomó un trozo de cada tipo de conductor, de 1 metro de largo y 1 milímetro cuadrado de sección, y midió la resistencia a una temperatura de 20 grados Celsius. Y a este dato lo llamó la resistividad del conductor, y por lo tanto lo representó con la letra griega Rho. En electricidad suelen usarse algunas letras griegas, sobre todo en resistencia, para el valor de cada una de ellas. Nosotros sabemos que la resistencia, nosotros la medimos en ohm, y lo representamos con la letra griega omega. Y a la resistividad lo representamos con la letra griega Rho. Voy a compartir la tabla de resistividad de los conductores que Pevilier calculó de la manera que hemos visto. Acá podemos ver que el aluminio
hay cables de aluminio, tiene 0,028 ohms de resistencia por cada metro de cable. O sea que si nosotros tenemos 2 metros de cable, va a tener obviamente 0,056 ohms, y así sucesivamente. El bronce tiene 0,056 ohms por metro. El cobre, que es el material más noble, por decir algo, o el material más conocido con los cuales se fabrican los conductores, tiene 0,017 ohm por metro. Ustedes pueden ver que el cobre tiene menos resistencia por cada metro de cable que el aluminio. Ahora, ustedes se preguntarán, si el cobre tiene menos resistencia por cada metro que el aluminio, ¿por qué se fabrican cables de aluminio? Como decíamos recién, en las tiradas largas, sobre todo en tendidos de alta tensión. Primero y principal, el aluminio es un material más económico que el cobre. El cable de aluminio es más barato que el cobre. Y además, como los cables de alta tensión son muy grandes, y el aluminio es más liviano, además de ser más barato, más liviano que el cobre, el cable pansea menos. Y es mucho más efectivo para el transporte y obviamente para la economía del que tiene que costear el tendido eléctrico. Luego tenemos el hierro, que tiene 0,098 ohm por metro. El oro, que tiene 0,021. La plata, 0,015. El platino, 0,090. Y el plomo, que es menos conductor que el resto. Ustedes fíjense que si nosotros analizamos desde el punto de vista de qué material es mejor conductor, en esta lista podemos ver que la plata es el material que conduce mejor la electricidad, aún mejor que el cobre, si nos ponemos a analizar esta tabla. Obviamente, sería inviable económicamente producir cables de plata. Sería muchísimo más caro. Por lo tanto, la mejor relación precio y conducción de la electricidad se la debemos al cobre. Aún hoy en día hay problemas para conseguir cable hay problemas de cobre que se encareció bastante porque está escaseando en la naturaleza. Entonces, eso hace que el cable de cobre empiece a encarecerse, pero aún así es la mejor opción y se siguen fabricando cables de cobre. Entonces, ya entrando en lo que es propiamente la ley de Pevillier, para conocer la resistencia de un conductor largo, vamos a emplear la siguiente fórmula, como dice acá. Nosotros sí o sí, volviendo un poquitito al concepto de la ley de Pevillier, sí o sí, más allá de que el físico Pevillier nos haya dado como dato la resistividad y no la resistencia, debemos sí o sí conocer la resistencia para después emplear la ley de Ohm.
Entonces, la resistencia propia estará dada por la resistividad del material, sea aluminio, sea cobre, por el largo multiplicado por 2 del cable que vamos a poner. Por ejemplo, si nosotros tenemos una tirada de 50 metros de cable, vamos a tener que multiplicar la resistividad del material por 100. Y a dicho resultado lo vamos a dividir por la sección del material que hayamos elegido para la instalación. Es muy importante hacer hincapié en la sección. Esto es lo que nos va a nosotros a dar una idea si la instalación eléctrica va a ser efectiva o no. Como dijimos recién, R sería la resistencia del tramo que hayamos elegido, rho la resistividad del material empleado como conductor, mayormente cobre, la longitud del conductor en metros y la sección del conductor en milímetros cuadrados. Por ejemplo, volviendo a un ejemplo un tanto exagerado, pero que bien vale para ver cómo se aplica la ley de Pevillier. Entonces, tengo un departamento en un 10º piso, cita el ejemplo. La longitud del cable que me separa del medidor en el subsuelo es de 45 metros. Y su sección es de 0,5. Y acá hago un paréntesis. Por eso decía que es un ejemplo un tanto exagerado, porque nadie en su sano juicio va a poner un cable de 0,5 milímetros cuadrados de sección para alimentar un departamento. Pero a fin de conocer la ley de Pevillier, bien vale el ejemplo. El consumo que voy a tener en el departamento será de 25 amperes. Este dato, también lo repito, es muy importante conocer. No solamente el cable o la sección de cable que yo voy a emplear, sino también el consumo estimado, obviamente, si estamos haciendo una instalación, que vamos a tener en dicha instalación. Y la tensión, obviamente, estamos hablando de monofásica, vamos a tener 220 volts. Entonces, ¿qué tensión estará llegando a mi departamento? Pasemos a resolverlo. Entonces, para solucionar el problema anterior, como bien lo dije al principio de la clase, tenemos que combinar la ley de Pevillier con la ley de Ohm ya conocida. Entonces, con Pevillier vamos a averiguar la resistencia del conductor que nos conecta con el medidor o con algún tablero principal. Y con Ohm calculamos cuánta tensión vamos a perder en el conductor, técnicamente llamada caída de tensión. Una vez que tengamos esos dos datos, vamos a restar la tensión original con la que perdemos y esa será la que nos llega a nuestro departamento o nuestra casa o lo que sea. Usando la ley de Pevillier. Dijimos que la resistencia era igual a la resistividad por la longitud del cable multiplicada por 2, dividido la sección en milímetros cuadrados. Utilizamos cobre, el cable más conocido, y según la tabla que hemos visto anteriormente,
acá, que está resaltado en rojo, tenemos que es 0,017 ohm por metro, que es el Rho o la resistividad del cobre, multiplicado por 45 por 2, que sería 90, y dividida la sección, 0,5. Haciendo esta cuenta, vamos a tener que nuestra resistencia del cable, o sea, de los 45 metros de cable, es de 3,06 ohm. Esa es la resistencia que nos ofrece el cable. Si hubiéramos, si hubiéramos instalado más cantidad de metros, esta resistencia hubiera variado, hubiera subido, hubiera sido mayor, obviamente. Esta será la resistencia del conductor. Una vez que tenemos ese dato, ahí empleamos la ley de Ohm. Como ya hemos visto, este sería el triángulo de Ohm. Tensión es igual a resistencia por la intensidad de corriente. Y acá nos dice tensión que pierdo en el conductor. La resistencia del conductor, que calculamos anteriormente, de los 45 metros de cable, de esa sección, si hubiera sido otra sección, hubiera sido diferente, y el consumo en amper que nosotros habíamos estimado en la instalación. Volviendo a la cuenta de tensión es igual a resistencia por intensidad, tenemos que los 3,06 ohms que nos dieron, multiplicado por los 25 amperes, nos da 76,5 volts. O sea, que yo en ese conductor, yo voy a perder 76,5 volts. O sea, que la conclusión es, EDESUR, porque yo estoy en zona sur del Gran Buenos Aires, para ustedes será la prestadora o el proveedor de energía eléctrica, hace llegar a mi medidor 220 volts. Y yo pierdo en el cable 76,5 volts. Por lo tanto, a mi departamento llegan 143,5 volts, lo cual sería un problema para la instalación, no funcionarían bien los artefactos. Ahora, la pregunta que queda es, si coloco un cable de 16 milímetros cuadrados, o cuántos llegan a mi departamento. O también, según criterio de ustedes como profesionales, o futuros profesionales que son, ¿qué cable pensarían ustedes que se podría poner, qué sección de cable, mejor dicho, pensarían ustedes que se podrían poner en una instalación como la que acabamos de ver? O sea, reemplazar el cable de 0,5 milímetros cuadrados a otro de mayor sección. Entonces, ¿qué cable calculan ustedes que se podrían poner? Eso es algo para pensar. Se los dejo como para que ustedes hagan los cálculos correspondientes y en el Zoom veremos distintos problemas aplicando la ley de Peguillier.
Espero que haya sido interesante la clase, que haya sido instructiva, que haya sumado a los conocimientos. Les recalco una vez más que toda instalación eléctrica, salvo las que son netamente hogareñas, que se podría decir que ya más o menos cuando uno tiene cierta experiencia a ojo, va sabiendo qué sección de cables poner en las alimentaciones. Lo que son instalaciones de mayor sección, de mayor superficie, suelen hacerse esos cálculos, ¿sí? Para lo cual hay que tener muy en claro todo lo que es el cálculo, no solamente la ley de Pevigliel, sino otras leyes que vamos a ver más adelante, como las leyes de la potencia, de Watt, donde podemos sacar el consumo y en base a eso calcular todas las secciones de cables que nosotros vamos a utilizar en los distintos lugares de la instalación. ¿Mm? Espero que haya sido instructiva la clase. Y bueno, nos vemos en el Zoom y seguiremos profundizando este tipo de leyes. ¿Mm? Un abrazo grande y nos vemos en el Zoom. Muchísimas gracias.